y el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 y verso número 9. Cristo vive. En la medida que usted tenga la palabra de Dios, le voy a pedir que me acompañe en la lectura, en reverencia, puesto de pies. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, en esta tarde le damos las gracias por esta maravillosa oportunidad de poder reunirnos en su casa. Hemos tenido la oportunidad de cantar, de orar, de bendecir su nombre, de levantar nuestras manos, de abrir nuestra boca y con todo nuestro corazón entonar cánticos de alabanza, acciones de reconocimiento hacia su nombre. Pero también está en nosotros la necesidad de poder oír la palabra. Y en esta tarde yo he venido por una palabra. En esta tarde yo he venido para que tú puedas hablarme. En esta tarde he venido con hambre. Esta tarde he venido con sed. Y le pido, Señor, Padre mío, que nos acompañe a través de su Espíritu Santo. Permítanos predicar la palabra en esta tarde con fuerza, con autoridad, con la unción del cielo, Señor. Y creemos que en esta tarde no nos vamos como hemos llegado. Nos vamos, Padre mío, con una palabra. Nos vamos fortalecidos. Nos vamos con mayor esperanza. Nuestra fe está siendo solidificada. Hemos venido a oír palabra de Dios. Y le pido, Señor, que nos use para la gloria de su Hijo, nuestro bendito y amado Salvador, Jesucristo. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Quién vive? Aleluya. Buscando a quien devorar es el mensaje que les voy a compartir con la ayuda del Señor en esta tarde, haciendo la observación que estamos en medio de días complejos. Estamos en días de muchas dificultades, donde a la luz de la palabra logramos entender que la maldad se ha ido multiplicando, se ha ido masificando. Son más frecuentes las muestras de odio, son más frecuentes las enemistades. Vamos viendo cómo el mundo, escúcheme bien, va de mal en peor. Y nosotros, como la iglesia de Cristo que somos, debemos entender que nuestra esperanza no está en este mundo, sino que está en nuestro Salvador Jesucristo. Y por lo tanto, la única manera de caminar seguro en medio de las tinieblas es fortaleciendo nuestra fe. Y debemos entender que nuestra fe no se fortalece a través de la alabanza, no se fortalece a través de los cantos, sino que nuestra fe se fortalece a través del estudio de la palabra del Señor. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, nos vamos percatando de que nuestra fe va creciendo. Y aunque veamos lo que ocurre en el mundo, nosotros no nos asustamos, nosotros no estamos con miedo, porque la palabra nos enseña que en medio de las tinieblas la luz de Cristo nos ilumina y nos guarda. El mundo no solo está en tinieblas, el mundo no solo está en oscuridad, el mundo camina con una venda en sus ojos, pero nosotros en esta tarde glorificamos al Cristo de la gloria, porque Él nos sacó de las tinieblas, Él sacó la venda de nuestros ojos y nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y en pecado. Y hoy día caminamos seguros. ¿Cuántos caminan seguros? ¿Cuántos caminan confiados? ¿Cuántos logran entender que hay un Dios que nos guarda y nos prospera a pesar de las circunstancias que vive el mundo? Nuestra vida está escondida, aleluya, y somos fortalecidos en la palabra del Señor. Aleluya.
No se debe olvidar que el estudio de la Escritura es de vital importancia, especialmente el sistemático de la palabra del Señor. Aleluya, el estudio sistemático, porque produce en nosotros un crecimiento espiritual. Los escritos del Nuevo Testamento fueron elaborados por hombres escogidos por Dios. Aleluya. Y son la base de nuestra fe. La enseñanza de la palabra, la predicación de la palabra, produce creyentes maduros. Amén. Cuando ponemos atención a la enseñanza, cuando ponemos atención a la palabra, cuando ponemos atención a la predicación de la palabra, debemos entender que nosotros vamos a madurar. ¿Cuántos quieren madurar? Aleluya. Y mientras vamos creciendo en la palabra, nuestra fe se va fortaleciendo y vamos alcanzando la madurez. Pero de la misma manera, cuando hacemos oídos sordos a la palabra del Señor, cuando no prestamos atención a la enseñanza, la Biblia nos dice que hay personas que, debiendo ya ser maestros, se han quedado en el infantilismo. Aleluya. Y por lo tanto son niños espirituales o son niños en Cristo. Aleluya. Y ser niño en Cristo, cuando usted debiera tener ya una fe madura, cuando usted ya debiera ser un maestro, lamentablemente deja varias consecuencias. Porque nuestro llamado siempre ha sido a crecer. El llamado de Dios siempre ha sido a avanzar. Aleluya. Por eso que el apóstol Pedro, a través de esta carta, nos habla de la gran importancia que tiene el que nosotros podamos velar. El apóstol Pedro sigue en este capítulo final de su carta consejos y exhortaciones de manera general, que van dirigidos en primera instancia a los líderes de la iglesia. O sea, los líderes de la iglesia son los que más tienen que esforzarse, son los que más tienen que destacarse. Amén, Cristo vive. Pero también el apóstol no solamente hace un enfoque en el liderazgo, sino que hace un enfoque generalizado, partiendo por los líderes, hablándole a los jóvenes y en general a todos los destinatarios a quienes el apóstol está enviando esta carta. Por ejemplo, desde el verso 1 al verso 4 de este capítulo 5, el apóstol le está hablando a los ancianos. Te hemos explicado en muchas ocasiones que no tiene que ver con el avance de los años. No. Tiene que ver, ¿cierto?, con varones que se han convertido de verdad, porque aunque no hay gente que se convierte de mentira, alábalo si puede. No, son personas que se han entregado de manera completa al servicio del Señor y han tenido una fe madura. Y por lo tanto, en estos hombres, en estos ancianos, debe haber un buen consejo, debe haber una buena palabra y debe haber un buen ejemplo. Y por lo tanto, como los ancianos son personas que han crecido también en la fe, el apóstol Pedro le hace una demanda, y esto sale escrito desde el verso 1 al verso 4. Luego, el apóstol también dirige una palabra a los jóvenes. Amén. Una iglesia que no tiene jóvenes es una iglesia que está propensa a perderse en el tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que orar por nuestros jóvenes, y gloria a Dios por los que están, para que sigan avanzando. Dentro de la misma carta, en el verso 6 y verso 7, el apóstol Pedro hace un llamado a todos nosotros a la humildad, porque nosotros a veces somos arrogantes, somos orgullosos, somos prepotentes, somos altivos, somos de mirar y menoscabar a las personas, y así no podemos servir a Dios. Por lo tanto, Dios constantemente a todos nosotros nos hace un llamado a la humildad. El pastor tiene que ser más humilde. Los predicadores tienen que ser más humildes. La iglesia en general tiene que vivir la humildad. Mientras más bendecido, mientras más nos usa el Señor, mientras más nos honra el Señor, nuestra mirada tiene que ser, escúcheme bien, y nuestro caminar tiene que ser de sencillez, de humildad. Por lo tanto, el apóstol también nos llama a la humildad. Dentro de tantas personas que son arrogantes,
dentro de tantas personas que son altivas, dentro de este mundo donde todos, aleluya, van menospreciando a los demás. El llamado a la iglesia es un llamado a la humildad. Y también en estos dos versos que hemos leído, y es donde me quiero enfocar, versos 8 y 9, el apóstol hace un llamado a la sobriedad, ¿cierto? Es el que hace el llamado. En el capítulo 1, en el verso 3, y ahora también en este verso 8 y 9, el apóstol Pedro hace una reiteración de este requerimiento que tiene que ver con la sobriedad, que tiene que ver, como dice la palabra, ser sobrios. Sobriedad se refiere aquí a aquello que no tiene como meta satisfacer nuestros deseos personales. De que hay gente que sirve al Señor mientras Dios lo sane, mientras Dios lo liberte, mientras Dios abra puertas laborales. Y hay mucha gente que viene buscando esas cosas a la iglesia. El Señor en su amor, en su misericordia, obra milagros, abre puertas, toca los corazones. Pero luego hay gente que se olvida de Dios. No venía buscando a Dios. No era el objetivo final. Amén. Sino que su objetivo final era recibir un beneficio. Y después simplemente nos olvidamos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser sobrios. Y nosotros, está bien, Dios va a moverse. Amén. ¿Cuántos lo creen? A favor de nuestra vida. Amén, pero nosotros tenemos el objetivo claro. Vamos a perseverar, vamos a caminar, vamos a tomarnos de la mano de Dios. A ver, si me puedo abrir un poquitito. A ver, que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, en ocasiones el creyente desearía, por ejemplo, descansar. Amén. ¿Cuántos quieren descansar? ¿Cuántos hubiesen quedado hoy día en la casa descansando? Amén. Sin embargo, el apóstol nos está diciendo, amén, que no podemos descansar. Amén. Sino que tenemos que estar velando. Por eso que en ocasiones el creyente desearía descansar, pero aquí la palabra nos exhorta a velar. Amén. Aleluya, Cristo vive. De otra manera, el apóstol nos está diciendo que nosotros debemos caminar. Amén. Debemos estar atentos, debemos estar alerta y con suma atención a todas las cosas que están ocurriendo. Y este es el modo no solamente de mantenerse firmes, sino que de mantenernos firmes frente a los ataques del enemigo. Le vuelvo a repetir, hoy día hay una maldad generalizada, ¿cierto? Hoy día la maldad se ha incrementado. Y nosotros a veces cometemos el error de echarle, son los extranjeros, decimos nosotros. No, si es el diablo, hermano. Amén, el enemigo, le echamos toda la culpa a los extranjeros. Amén, no. Amén, gloria, ve que usted es tan santo. Amén, ve que los chilenos son tan tranquilos. No. Amén, pero hay alguien, amén, que de alguna manera lanza esos dardos. Ni siquiera podemos hablar del ocultismo, porque antes eso se hacía tal como dice, refleja la palabra, en lo oculto. Pero hoy día los vemos en las plazas, en el comercio, en medio de la televisión, en la radio. Vemos cómo, hermano, es tan sencillo acudir a las magias, acudir a las lecturas de las cartas, al tarot. ¿Cuántos actores, cuántos personajes famosos, amén, en vida no alcanzaron a despedirse, no alcanzaron a dar palabra? Y comienzan, hermano, tal como lo hace el rey Saúl. Amén, que dice que, aleluya, no había sueño, no había palabra, no estaba el Urín y el Turín a su favor. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Amén, toma el error de ir a donde una divina. Y la divina le dice, ¿qué quieres que te haga? Él dice, que me traiga a Samuel. Y así hay gente, hermano, hoy día, consultando a los muertos. Amén, aleluya. Entonces, este mundo va de mal en peor. Pero en medio de esa realidad, Cristo nos guarda y nos protege. Por lo tanto, el llamado a la iglesia es un llamado a estar alerta. Amén. Es un llamado a estar despierto. Y no me estoy refiriendo a estar con los ojos abiertos, sino que a mantener una oración, a mantener un clamor, a estar orando, a estar combatiendo, a estar luchando, a poder entender, amado hermano, que Dios nos ha dado armas a nuestro favor y que nuestra lucha, como dice el apóstol Pablo, no es contra carne, no es contra sangre, es contra potestades. Pero el Señor, aleluya, hermano, no nos dejará a la deriva. Él nos ha dado
dado la palabra, Él nos da de su unción, Él nos da de su presencia, amado hermano, para que podamos estar alerta y podamos mantenernos firmes frente a los ataques de Satanás. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Ahora Pedro no nos está hablando por hablar de que debemos estar velando, porque precisamente Pedro tiene una experiencia muy triste. Dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 37 y verso 38, que el Señor le había pedido a los discípulos y también a Pedro que tuvieran la capacidad de velar para no entrar en tentación. ¿Sabe que cuando usted trata por lo menos de regular la oración, ¿cierto? Son muchas las formas que nosotros pudiéramos hacerlo. Algunos la calibran en hora, pero si no hay fe, esa oración no va a servir. Pero por lo menos aquí se hace referencia a un espacio concreto. Porque Jesús le dice a Pedro y a todos los discípulos: no has podido velar ni siquiera una hora. O sea, si tuviéramos que calibrar, dice los comentaristas que por lo menos debiéramos nosotros como iglesia orar 1 hora al día. Esos fueron todos los amenes. Aleluya. Y Pedro, en este momento tan complejo, amén, lamentablemente no acompañó al maestro en la oración. Aleluya. Y por lo tanto, cuando Pedro está diciendo velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, no lo dice desde la vereda de al frente, sino de una experiencia vivencial, porque en el momento que tenía que velar, lamentablemente no lo estaba haciendo. Cuando nosotros nos alejamos de la lectura de la palabra, cuando no nos consagramos, cuando no crecemos en la fe, lamentablemente estamos propensos, aleluya hermano, a distanciarnos del Señor y a pecar, a vivir sin el temor, a vivir sin una vida devocional delante de Dios con gratitud y alegría. Ahora, ahí está el peligro. El primer peligro, lamentablemente, es el descuido, es el no estar alerta, es el no estar orando. Amén. Y ahora cuando nos descuidamos, ¿qué es lo que ocurre? El peligro está, gloria a Dios, en que procede del adversario que es el diablo. Amén. Como dijo alguien por ahí, mientras muchos juegan a ser cristianos, el diablo no juega a ser diablo. O sea, el diablo a ti te detesta. A mí me detesta. Lo que quiere el enemigo es que todos nosotros los que estamos acá estemos enfermos, deprimidos, en depresión, con tristezas, con crisis de pánico, sin poder dormir, con pérdida del apetito, con pérdida, aleluya hermano, de la alegría, del gozo. Aleluya, que el Señor nos bendiga. El diablo, hermano, usted tiene que tener esa claridad de que a ti te detesta y a mí también. Aleluya hermano, pero gloria a Dios, ¿cuánto dan la gloria al Señor hermano? Que hay un Dios que nos guarda. Entonces, el diablo es nuestro adversario. Y el sustantivo adversario es una palabra que refiere a uno que acusa en un proceso judicial. Esa es una de las perversas ocupaciones del diablo. Porque tú te caes, porque tú pecas, porque nos alejamos del Señor, y le vuelvo a repetir, quedamos propensos a pecar, y en medio de nuestras caídas, ahí está el diablo, sacando fotos, grabando videos, grabando audio, yendo delante del Señor para poder acusarnos. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Ese es el perverso trabajo, la ocupación del enemigo. Aleluya, que por permisión divina tiene acceso a un determinado lugar celestial, desde este lugar, desde donde ejerce el diabólico ministerio de acusar a los hermanos. Así está el diablo, acusando a los hermanos y a las hermanas. Esta enseñanza es tan antigua como el más antiguo de los libros de la Biblia, el libro de Job.
donde se nos dice que Satanás estaba constantemente, gloria a Dios, acusando a Job. Y Job era un varón perfecto, era un varón recto, un varón temeroso. Y dice la Biblia que era apartado del mal. Cristo vive. ¿Y contra quién? Satanás, oiga, se andaba acusando a Job. Mire, que era perfecto, que era recto, que era temeroso y apartado del mal. ¿Cuánto más a nosotros, hermano? Así que no le dé de qué hablar al diablo. A ver. Y contra Job presentó acusaciones ante Dios. Zacarías dice también, pastora Belén, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente, porque ahí estamos viendo dentro de uno de los libros más antiguos, pero también dentro del Antiguo Testamento, el profeta Zacarías, en el capítulo 3, verso 1, dice también lo siguiente. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y qué hacía este otro lindo? Mire, y dice, y Satanás estaba a su mano derecha para bendecirlo, para protegerlo, no, para acusarle, para acusarle. Así anda buscando, amén, el enemigo a los que se descuidan, a los que van, gloria a Dios, dándole, gloria a Dios, lugar al enemigo. Y esta es la advertencia del apóstol Pedro en este verso. Amén. Como dice la palabra, sed sobrios y velad. Y aquí dice, ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Las acusaciones de Satanás tienen que ver con los pecados y los fracasos ocurridos en nuestra vida. Satanás acusa a los hermanos, haciéndolo con pleno derecho legal, ya que la propia Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, todos nosotros estamos aquí reunidos y no porque nos portábamos bien, no porque éramos excelentes personas, no porque veníamos, hermanos, del cielo. Todos los que estamos acá, hermanos, somos personas que veníamos del pecado, de una vida de fracaso. Aleluya, hermano. Y si estamos aquí no es por ser inocentes, estamos aquí porque fuimos culpables, pero la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó y Cristo borró nuestros pecados. Y esos pecados el diablo quiere volver a desenterrarlos para poder, aleluya, acusarnos. Pero así, escúcheme bien, como la propia palabra enseña que la paga del pecado es muerte, la Biblia también nos dice que el creyente tiene un abogado, aleluya, un abogado permanente ante las acusaciones del adversario, y ese abogado se llama Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo como abogado? Hay uno que nos defiende, hay uno que nos guarda, hay uno que nos protege, y ese se llama Jesús de Nazaret. El adversario se presenta como uno que ruge, pero ¿cuántos dan gloria a Dios? Porque en medio de los ataques del enemigo, Cristo nos guarda. Y mire cómo hace la comparación. El adversario se presenta como un león que ruge. El felino en la naturaleza lo hace cuando tiene hambre. Amén. O sea, gloria a Dios. Cuando tiene hambre, el felino ruge. Y así está, rugiendo, esperando que Eduardo se descuide, esperando que Belén se descuide, esperando que todos nosotros nos descuidemos, hermano. ¿Para qué? Para atraparnos. La forma de actuar del adversario es propia de un león. Anda alrededor, literalmente rondando, buscando el lugar más débil o más desprotegido para hacerle, escúcheme bien, para hacernos como presa. De esa manera, rodeando, consiguió, dice Apocalipsis capítulo 12, verso 4, arrastrar del cielo consigo un gran número de ángeles. Eso dice la palabra del Señor. En la tierra actúa siempre del mismo modo. Así respondió a Dios cuando le preguntó de dónde venía. ¿Y qué le dice Satanás, el diablo, en Job capítulo 1? De rodear la tierra. De rodear la tierra. Ese es el método que usó con el siervo Job. Le estuvo dando vuelta. Y lo decíamos el día domingo. Pese a todos los percances, pese a todas las pruebas, a todas las pérdidas,
económicas, materiales, la pérdida de cada uno de sus hijos, la pérdida de la salud y la pérdida del estado anímico de su esposa. A todo eso se enfrentó, aleluya, Job. Y el enemigo estaba ahí esperando que renegara. Amén. Ahora que no tiene nada, ya no va a servir a Dios. Pero ¿qué es lo que decía Job? Aleluya. Amén. Jehová dio y Jehová. ¿A dónde están los que alaban cuando quedan sin trabajo? ¿Dónde están los que alaban cuando, aleluya, hermano, están complicados en la salud? Cuando hay problemas en los hijos, cuando hay problemas en el matrimonio. Oiga, amado hermano, aquí Dios va a fortalecer nuestra fe y nuestra alabanza no va a estar presente solamente en los momentos favorables y en los momentos de bendiciones, sino que en medio de la prueba usted va a ser como Job. Aleluya, en medio de la falta de trabajo, en medio de la enfermedad, en medio de las carencias, en medio del dolor, vamos a levantar una alabanza al Dios de la palabra y podremos decir como decía Job, aleluya, Jehová dio, Jehová quitó, pero ¿cuántos pueden decir que Él es bendito? Él es bendito, Él es bendito. Aleluya. Y Satanás quedaba así con un cuello, hermano, porque decía, ahora va a renegar, ahora va a presentar la carta de renuncia. Ahora va a decir, ya no va a predicar más, me bajo del coro, aleluya, me devuelvo a mis labores. Pero el resultado, a pesar de todas las pérdidas de Job, siempre fue un varón en integridad. Fue un hombre que iba a la oración. Fue un hombre que no tenía la claridad de lo que estaba ocurriendo y por qué estaba ocurriendo, pero estaba buscando el rostro del Señor. Yo no sé cuánto en esta tarde logran entender la palabra de que debemos caminar, debemos perseverar, debemos combatir contra el pecado. El Espíritu de Dios dará gracia sobre tu vida. El Espíritu de Dios dispondrá sobre tu casa. Escúchame bien, cerco. Dios abrirá puertas, Dios tocará corazones en la medida que vivamos para Él y en la medida que estemos alerta. Amado hermano, no te descuides. Amado hermano, no dejes de orar. Amado hermano, no dejes de leer la palabra. Amado hermano, no dejes de consagrarte. Vive para Dios, vive la palabra, vive orando, vive clamando y verás que por más que quiera el enemigo atacar tu casa, atacar tu familia, atacar tus hijos, no pondrá, porque Dios estará haciendo un vallado. Aleluya, Él los guarda. Alabado sea el nombre del Señor. En medio de las pérdidas, en medio de todas las dificultades que pasó Job, el enemigo estaba rodeando, rondando y diciendo, ahora este va a volver atrás. Ahora este va a dejar de caminar. Pero no lo pudo hacer. Aleluya. Aun cuando su esposa, gloria a Dios, le dice, mire lo que le dice, ¿cómo estarían ahí los varones si su esposa le dice, muérete y maldice a tu Dios? Y Job le dice, mujer, ¿ha hablado como las necias? Sí, que usted no hable en necedad, hermana, y usted, hermano, tampoco. Mantenga la integridad en medio de las pruebas. Amén. Quizás llegamos por un milagro, pero ahora perseveramos porque sabemos quién es Dios. Quizás llegamos, aleluya, buscando una sanidad, pero ahora perseveramos dándole las gracias por el favor concedido, por el milagro que ha hecho en nosotros, pero logramos entender quién es Él. El propósito del enemigo es claro. Amén. Como dice la palabra, está buscando a quien devorar. Y es una verdad. ¿Sabe usted que el problema de la oración no es un problema del siglo XX? No es un problema de este año. El problema de la oración ha estado siempre a través de la historia. Le digo más. Recuerde que Jesús, te vuelvo a repetir las mismas palabras que le dice a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero no estaban orando, no estaban clamando. Por lo tanto, si a usted le está costando orar, mire, yo le digo que no es algo nuevo. Amén. Y ahí usted como que dice, ay, gracias Señor, como que ahí descansé con esa palabra. Pero no se descuide. Comience el día orando. Busque el espacio en el día para poder apartar un momento para poder clamar.
y pedirle a Dios que nos guarde y nos cuide. Porque el propósito del enemigo es bastante claro, está buscando a quien devorar. Y a todos nosotros el enemigo nos tiene pedido. Amén. ¿Cómo se ve esa? Aleluya. Amén. Tiene todos pedidos. Pero no va a poder hacer nada. Mientras nosotros estemos posicionados en el terreno de la victoria, que es con Cristo, lo que dice Jesús, el que fundamenta su casa sobre la roca y no en la arena. Van a venir los vientos, van a venir el río con ímpetu, con fuerza, las tormentas, pero esa casa no va a caer. ¿Sabe por qué? Porque está fundamentada en la roca que es Cristo. La roca que es Cristo. Aleluya. Por lo tanto, el enemigo tiene su propósito bastante definido y claro. Está buscando a quien devorar. Esto es derribar espiritualmente al creyente. Eso es lo que quiere hacer. Y hacerles, aleluya, y hacerlos fracasar en su relación con Dios y testimonio. Porque mientras yo estoy orando, Dios me va a guardar. Y además, en la medida que yo busco al Señor, voy a tener esa relación, esa comunión íntima con el Señor. Amén, Cristo vive. Y esa relación me permite a mí tener un testimonio de vida, un testimonio de transformación. Pero cuando rompemos esa relación de oración, también se rompe ese testimonio. Amén. Por lo tanto, Él está buscando derribar al creyente de su espiritualidad, para hacerlo fracasar en su relación con Dios, que se rompa. Por eso que tiene que tener usted cuidado de distanciarse del pecado, de alejarse del pecado, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado divide, el pecado trae angustia, el pecado levanta pleito, el pecado levanta enemistad, el pecado trae angustia, el pecado trae enfermedades, el pecado trae angustia sobre nuestra familia, sobre el matrimonio, sobre nuestros hijos, y el pecado tiene múltiples consecuencias, siendo la más letal y la final, aleluya, que la paga del pecado es muerte. Amén. Y eso es lo que quiere hacer Satanás, el enemigo. Busca el modo de hacernos caer de tal manera que todos nosotros perdamos esa firmeza. Amén. Todos hemos estado subiendo escalera o subiendo algún cerro, algún monte, y subir cuesta. Sobre todo cuando no hacemos deporte. Amén. Amén. Hay varios que les cuesta. Pero como lo decimos, bajar, caer, nos cuesta, hermano, nada. Todo lo que usted se ha esforzado por ganar en años, en meses, usted lo puede perder si se descuida, hermano, de un momento a otro. Y esa parte débil, hermano, Satanás la va a aprovechar. O sea, Satanás no va a decir, mira, ¿sabes que le hemos hecho la guerra a Christopher? Y lo echaron del trabajo, entonces está medio desanimado, dejémoslo un ratito nomás. Y después lo volvemos a atacar. No, ahí lo va a atacar con todo. Por eso es que Él no tiene misericordia, Él no tiene piedad, Él no se va a compadecer. Amén. Por eso es que devorar, mire la palabra que utiliza la palabra, equivale a hacer fracasar al cristiano. De ahí la exhortación a la sobriedad y a la vigilancia, a estar despierto, a estar atento, a estar vigilando. Amén. La falta de velar, de estar vigilantes y la falta de sobriedad es el modo de la caída del rey David. Recuerde que David, además de ser el rey, era un general, era un hombre de batalla, era un guerrero, era un gladiador como los de palabra de fe. Y su labor era estar en el campo de batalla. Pero un día todos van a la guerra y David dice, no, hoy día no voy a ir al culto. Hoy día no voy a la vigilia, hoy día no voy a la oración. Tenía responsabilidades. Aleluya. Y comenzó primero con un pecado que se llama, y ahí usted lo puede anotar, el pecado de la desidia. De la desidia. De la desidia. Ahí anótelo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, nos gustaría en ocasiones estar tranquilos sin hacer nada. ¿Cierto? ¿A cuánto le gustaría? No sé, pues hoy, pastor, yo mañana quiero ese día. A todos nos gustaría estar, a lo mejor un día sin hacer nada. Y cuando
no tiene que hacer nada y lo ocupa para no hacer nada, está bien. Amén. El problema es que David tenía que estar en el campo de la batalla. Y se quedó, aleluya, como decimos nosotros, sin hacer nada. Ahí está el primer descuido de David. Luego lo siguió el de la pereza. Y acabó por llevarlo a cometer adulterio y homicidio. Se descuidó. Dejó de velar. Que para nosotros tiene una ilustración espiritual, tiene que ver con la oración, tiene que ver con la búsqueda. Pero en el caso de David, no solamente la parte espiritual, sino también como guerrero. Él tenía que estar despierto, él tenía que estar alerta. Amén. Cristo vive y comete todos estos pecados. De cuando tenía responsabilidades que hacer, se queda como que no tenía que hacer, como que no tenía ninguna responsabilidad. Luego comienza a flojear, es perezoso. Amén. En este momento, te acabó por llevarlo a cometer adulterio y homicidio. Mire, el rey David, el que decía, Jehová mi pastor y nada me faltará. Sí, ese. El que decía, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá? Ese se descuidó. Ese se descuidó. El que decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré. El mismo. El mismo. Por eso que usted tiene que estar orando por sus hijos, levantando un clamor por sus hijos. Si tiene esposa, tiene que estar orando por su familia. Si tiene suegra, si tiene suegro, si tiene hermano, cubriendo su casa, levantando una oración, levantando un clamor, pidiéndole, en el caso de los más pequeños, Señor, provoque en ellos el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Nuestros consejos, nuestras palabras, nuestro afecto, nuestro amor es limitado, pero nuestro Dios no es limitado. Donde nuestras palabras y donde nuestras acciones nos llegan en la vida de nuestros hijos, el Espíritu de Dios sí, el Espíritu de Dios los puede tocar, el Espíritu de Dios puede romper esas cadenas, el Espíritu de Dios puede tocar el corazón del hombre. Dios te ha tocado a ti, Dios me ha tocado a mí. ¿Cuánto más puede el Señor tocar a nuestra familia? Aleluya. Por eso que no debemos descuidarnos. Y Satanás no tiene más que 3 puertas para hacer caer al creyente, en lo que venimos hablando, hermano, y también los predicadores que han venido a predicar, en torno a la tentación. Hay 3 puertas para hacer caer al creyente en la tentación. Juan dice en el capítulo, 1 Juan capítulo 2, verso 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esas puertas nosotros tenemos que mantenerlas cerradas. Esas puertas no podemos abrirlas. Por esas veredas no podemos transitar. Porque si nos descuidamos, el resultado va a ser de pérdida, de consecuencias terribles, mis queridos hermanos. Por eso que tenemos que cuidarnos y tenemos que vivir para Dios. En medio de este mundo malo hay un Dios que nos guarda y nos protege. Nosotros podemos dormir tranquilos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Y dice el salmista, y les defiende. Hay un Dios que nos corona a nosotros de favores y de misericordia. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene ¿de dónde? Del mundo. Y este mundo, hermano, escúcheme bien, es un mundo que está sufriendo y no está sufriendo por Dios. Aleluya, está sufriendo por el pecado, porque el pecado trae sufrimiento. Aleluya, Dios no es el culpable. De hecho, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, Dios es la solución. Todo aquel que viene a Cristo, aleluya, todo aquel que viene a Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través del camino del arrepentimiento y de la fe, mi Cristo le recibe, mi Cristo
Cristo le perdona, mi Cristo le da nueva vida y es una nueva criatura. Pero Satanás no quiere eso, amado hermano, y está buscándonos como cual león rugiente. Está buscándonos para poder, escúcheme bien, devorarnos, para que fracase nuestra vida, para que fracase la vida de nuestros hijos, nuestra vida espiritual, para que la relación con Dios se rompa. Por eso que no nos descuidemos. No nos descuidemos. Le damos la honra y la gloria al Señor porque en la pandemia dejó a muchas personas atrás. O sea, en toda la iglesia y en esta misma, hay personas que después de la pandemia nunca más volvieron a buscar a Dios. Nunca más volvieron a congregarse y acercarse al Señor. Dice la palabra de Dios que en medio de la vida está la muerte. Amén. Y vamos observando cómo este mundo, lo vuelvo a repetir, va de mal en peor, y el cambio que nosotros necesitamos no está en la mano de los políticos, no está en la mayor seguridad que puedan implementar aquí en nuestra nación, sino que está en las manos de Dios. Pero también está en sus manos, en la medida que usted comienza a creerle a la palabra del Señor. A orar, a clamar como lo estamos haciendo esta semana. Amén. Si está bien, usted a lo mejor no puede venir al culto, pero ¿qué es lo que va a hacer? Es como cuando los niños no van al colegio. No va los niños al colegio durante 3 días. ¿Qué es lo que corresponde a los papitos? Conseguirse las materias. Pero nosotros nos quedamos en la casa y bueno, no leemos la palabra, no oramos y pareciera que no perdimos nada. No, ponga ojo ahí, mi hermano. Ponga ojo. Amén. Comience a reorientar sus prioridades. Somos hijos de Dios. Le estoy hablando a los que tenemos a Cristo aquí en el corazón. Ordenemos nuestras prioridades. Amén. Después de cierta hora, a pesar del cansancio, a pesar de la enfermedad, y si las fuerzas nos dan en medio de la enfermedad, no es nada más importante que ir a la casa de Dios. No venimos a pasar el rato, no venimos solamente por venir, no venimos solamente con un cántico, con una alabanza, venimos con una necesidad en nuestro corazón de que Dios pueda hablarnos. Como lo hemos dicho, mi hermano, en tantas ocasiones, una sola palabra de la boca de Dios en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, una sola palabra, una sola palabra, una sola palabra que Dios pueda hablarnos. Esa palabra, hermano, nos cambia, esa palabra nos fortalece, esa palabra nos sana, esa palabra rompe las cadenas, esa palabra desplaza y quita nuestros miedos, nuestros temores. Y por eso, mi amado hermano, nunca deje de venir con ese objetivo de venir a la casa, sea como David cuando decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya, está bien, otros no quieren venir, otros no se alegran, otros postergan el servicio, la alabanza al Señor, pero nosotros no. Nosotros hemos venido en esta tarde a buscar presencia. ¿Y cuántos creen que hay presencia de Dios en esta hora? En medio de nuestros problemas hay un Dios que visita a su pueblo, hay un Dios que guarda a su pueblo, hay un Dios que le da la provisión a su pueblo. Dios tiene el cuidado de todo, mi hermano, de todo. De lo que hemos de comer, de lo que hemos de vestir. Y nosotros que somos padres, lo que menos queremos es dejar a nuestros hijos solos. A veces quedamos con la preocupación si quedaron bien en el colegio, si retornaron, si van a retornar bien. Estamos esperando que nos escriban, ahora están los teléfonos. Claro que cuando uno le escribe no responden nunca. Aleluya. Pero nosotros descansamos ¿en qué? En que quizás yo no puedo estar las 24 horas del día cuidando a mis hijos. Pero hay un Dios, hermano, que lo está cuidando. Hay un Dios que lo está guardando. Y uno tiene que ser agradecido. De atrás le decía que cada vez que yo veo a alguna persona que choca y yo paso por el lado, yo le digo: gracias, Señor, porque no soy yo. Cuando vemos las noticias, los crímenes, la violencia que hay, nos lamentamos. Pero dentro de toda esa mala noticia, en nosotros tiene que haber una gratitud de que no nos ha tocado, de que Dios nos ha guardado, de que Dios nos ha protegido,
de que el Señor ha tenido el bien a darnos todo lo necesario para que podamos caminar y podamos avanzar. El mundo, hermano, es un mundo violento. La maldad no tiene límite. Pero usted tenga la seguridad de que hay un Dios que nos está guardando a nosotros. Por eso la palabra dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo resistimos? ¿Cómo avanzamos? A través de la fe. Y dice el apóstol Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando usted ve los canales misioneros y nos hablan de lo que ocurre en la India, en el Oriente, ellos literalmente están siendo quemados, están siendo ultrajados, sus iglesias están siendo quemadas. Y no quisiéramos nosotros vernos en esa realidad. Pero tenemos que orar, mi hermano. Rearme su día, como le decía recién, organice sus prioridades. Que su mente no esté tranquila si usted no ha apartado un momento para poder clamar y para poder buscar de Dios. Amén. No busquemos a Dios como último recurso, sino que sea lo primero. Cuando se levanta el edicto a través de Nabucodonosor, que por un espacio determinado nadie puede orar, a menos a que sea a los dioses babilónicos. Dice la Biblia que Daniel oraba como lo solía hacer siempre. Usted tiene que ser un hombre, yo también tengo que ser, parte por mí, como pastor, como predicador, tengo que estar orando. Para conocer al Señor, para estar alerta. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra, amén, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, tenemos un adversario, además del mundo y además de nuestra propia carne, el diablo, que está como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y uno en el servicio que va dando al Señor, uno nota cuando los hermanos y las hermanas comienzan a descuidarse, y en uno también. Pero tenemos que estar alerta, mi hermano. Tenemos que estar alerta. ¿Cuántos van a estar alerta? ¿Cuántos se van a esforzar? Por eso que esta semana, hermano, donde hemos reforzado la semana y venimos ya hace varios días reforzando la oración, nos va a hacer muy bien. No alejarnos del ayuno, de estar ahí orando, de estar ayunando, de estar con las cadenas de oración, con las vigilias de oración, la oración de madrugada, la oración en la mañana, la oración al mediodía, la oración por la tarde. Pero hay que reforzar la oración. Alabado sea el nombre del Señor. Le invito a que se coloque de pie, mi hermano, en esta hora. Y vamos a orar al Señor. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, le damos las gracias por esta maravillosa oportunidad de poder escuchar la palabra. La palabra nos hace bien, la palabra nos educa, la palabra nos instruye, la palabra afirma nuestro corazón, la palabra nos hace crecer en la fe. La palabra nos hace avanzar, la palabra nos hace creer, nos hace confiar, Señor, y en esta noche la palabra nos hace entender que debemos estar despiertos, que debemos estar alerta, que debemos estar vigilando, que debemos estar orando. Señor, si no hemos apartado de la oración, yo le pido que en esta hora pueda usted tocar nuestro corazón, pueda tocar nuestra vida y pueda ayudarnos, y de aquí en adelante vamos a
estar orando, de aquí en adelante vamos a estar clamando, de aquí en adelante vamos a estar intercediendo, estaremos orando por nuestra familia, estaremos orando por nuestro hogar, estaremos orando por nuestra casa, estaremos orando por nuestra espiritualidad, estaremos orando, Señor, por la iglesia, estaremos levantando un clamor, Padre mío, aleluya, para que tu mano se mueva. Oramos por el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Pueda usted tocar, Señor, nuestra vida. Padre mío, fortalezca a los que están débiles, sane a los que están enfermos, liberte al cautivo, abra puertas, Señor, en aquellos que están esperando respuesta, porque la respuesta está en la oración. Padre mío, el que pide recibe, el que busca halla, al que golpea se le abre. Y yo le pido que nos ayude, Señor, a crecer en la oración, que nada rompa nuestra relación, que nada rompa nuestra comunión. Vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar por nuestros hermanos adultos mayores, vamos a orar por los matrimonios, vamos a orar por los predicadores, vamos a orar para que tu poder se mueva. Yo siento, Padre mío, que tu presencia se mueve en esta hora. Afirme los corazones de tu pueblo, afirme el corazón de la iglesia, afirme a los predicadores, afirme, Señor, a la familia. Rompa todas las cadenas, todo dardo del enemigo lo reprendemos en esta hora bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Hay bendición, hay sanidad, hay restauración, hay fortaleza, hay palabra, hay unción. Vamos, levanta tu mano, iglesia, y dile al Señor: yo quiero unción, yo quiero poder, yo quiero palabra. Hay poder en esta tarde. El Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios rompe cadenas, el Espíritu de Dios está a favor de tu iglesia, el Espíritu de Dios te guarda, el Espíritu de Dios te cuida. Espíritu de Dios, ven sobre mi casa, Espíritu de Dios, ven sobre mi familia, Espíritu de Dios, ven sobre mis hijos, Espíritu de Dios, ven sobre la iglesia. Queremos presencia, queremos tu poder, queremos, Padre mío, vivir bajo los principios de tu palabra, renunciando al mundo, a sus deseos, al pecado, y viviendo para ti, Señor, con un corazón íntegro. Ay, Señor, cuánto levantan ahí un clamor. Usted guardará mi entrada, mi salida, guardará mi salud, guardará mi economía, guardará, Señor, esta relación íntima. Sentimos tu presencia en esta hora. Espíritu de Dios, fluye de manera favorable en tu pueblo. Todo lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Démosle más gloria.